El restaurador llevaba varios días trabajando sobre un rompecabezas antiguo. La imagen estaba casi completa. Casi. A simple vista, nadie habría notado el pequeño espacio vacío cerca de uno de los bordes. Bastaba con mirarlo desde cierta distancia para que todo pareciera estar en su lugar. Pero él volvía una y otra vez sobre ese hueco. Buscó entre las piezas originales. Nada. Entonces comenzó a reconstruirla. Observó las que estaban alrededor, siguió las líneas del dibujo, estudió los colores, el desgaste de la superficie, hasta descubrir cómo debía ser aquella pequeña pieza que faltaba. Le llevó horas. Cuando finalmente la colocó, alguien que entrara al taller probablemente ni siquiera habría reparado en ella. El rompecabezas parecía igual que antes. Pero él se quedó unos segundos mirándolo. Ahora estaba completo. Hay cosas en la vida que se parecen demasiado a ese pequeño espacio vacío, tan pequeñas que casi nadie las nota, tan fáciles de dejar para después, hasta que alguien decide detenerse y preguntarse por qué falta justamente esa pieza. Quizás no siempre nos detenemos a mirar aquello que falta. Quizás necesitamos aprender a mirar de otra manera, con una atención capaz de descubrir el valor de lo pequeño. Y para eso, antes de hablar nosotros, tenemos que dejar que la palabra nos enseñe a mirar. Escuchemos. Libro de Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir, no seas rebelde como ese pueblo rebelde, abre tu boca y come lo que te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí, y estaba escrito de los dos lados, en él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, como este rollo, y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Salmo 119. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas. Porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos, mis consejeros. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Evangelio según San Mateo. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña, para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Quizás ahora entendemos por qué empezamos hablando de una pieza tan pequeña, porque Jesús también empieza por algo pequeño. Los discípulos están preocupados por saber quién es el más grande. Quieren saber quién ocupa el lugar más importante. Y Jesús, en lugar de señalar al que tiene más autoridad, más conocimiento o más reconocimiento, llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Para nosotros, poner un niño en el centro puede parecer una imagen tierna. Pero para quienes estaban escuchando a Jesús, el gesto tenía otra fuerza. Un niño no representaba poder ni prestigio. Dependía de otros. No tenía la posición que tenían los adultos. No era alguien que pudiera competir por el primer lugar. Y justamente a ese pequeño Jesús lo pone en el centro, como si les dijera, están buscando la grandeza en el lugar equivocado. Hay algo parecido en el rompecabezas de aquella historia. Desde lejos, aquella pieza podía parecer insignificante. Nadie habría detenido su mirada en ese pequeño espacio vacío. Pero el restaurador no miraba solamente el tamaño de la pieza. Miraba lo que significaba su ausencia.
Y quizás ahí empieza a cambiar nuestra manera de mirar, porque nosotros también podemos acostumbrarnos a medir el valor de las personas por lo que hacen, por lo que tienen, por lo que aportan, por la atención que reciben de los demás. El que destaca nos llama la atención, el que habla fuerte ocupa espacio, el que tiene éxito parece importante. Pero hay otros que quedan en los bordes. El que necesita ayuda. El que no sabe hacerse escuchar. El que se quedó atrás. El que ya nadie pregunta cómo está. El que dejó de aparecer y, poco a poco, dejó también de ser esperado. Y Jesús dice algo todavía más desconcertante: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. No dice simplemente que tenemos que ser buenos con los pequeños. Dice que hay algo de él mismo escondido allí, y entonces aparece la otra imagen del Evangelio. Un pastor tiene 100 ovejas y una se pierde. Una sola. Desde nuestra lógica, podríamos pensar que todavía quedan 99. Que quizá mañana aparezca. Que no tiene sentido arriesgar tanto por una sola. Pero el pastor va, no porque esa oveja sea más importante que las otras, va porque es esa. Y mientras escucha esto, quizás también podamos entender mejor las palabras de Ezequiel. Dios no le pide solamente que escuche su mensaje y después salga a repetirlo. Le dice que lo coma, que lo haga parte de sí mismo. Porque una palabra puede entrar por los oídos y quedarse afuera de la vida, pero cuando realmente la dejamos entrar, empieza a cambiar nuestra mirada. Tal vez eso sea lo que necesitamos pedir hoy, no solamente conocer más la palabra de Dios, sino dejar que nos enseñe a mirar como Él mira. A detenernos donde los demás pasan de largo, a descubrir la persona que quedó en un rincón, a no considerar insignificante al que parece pequeño, a recordar que una persona no pierde su valor porque nadie esté mirando. Quizás haya alguien así cerca tuyo. Alguien cuya ausencia ya se volvió costumbre. Alguien que dejaste de buscar porque te convenciste de que no valía la pena insistir. Y quizás hoy el Evangelio te esté haciendo una pregunta muy concreta. ¿A quién dejaste de mirar porque te pareció demasiado pequeño para importar? Porque para Dios, nunca hay una pieza que sobre, nunca hay uno que sea simplemente uno más, y quizás la verdadera grandeza no consista en ocupar el centro, sino en aprender a detenerse por quien quedó fuera de él. Señor, enséñanos a mirar como vos mirás. Que tu palabra cambie nuestra mirada y nos ayude a descubrir a quienes otros pasan por alto. Que nunca consideremos pequeña o insignificante a una persona. Amén. Si esta reflexión te hizo pensar en alguien, compartila con esa persona. Y si querés ayudarnos a que Semillas de Fe siga creciendo, podés reaccionar, compartir nuestros contenidos y seguir el canal. Cada gesto nos ayuda a llegar a alguien más. Gracias por acompañarnos.